La paz de Dios, hermanos y amigos, le damos gracias a nuestro Señor por permitirnos impartir esta tercera clase de hebreo bíblico. Hagamos una oración para poner en las manos de nuestro Dios los trabajos de este día. Padre Celestial, maravilloso Dios, en esta tarde, Padre Eterno, queremos pedirte en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que seas tú con nosotros, Señor mío, en la impartición de esta tercera clase de hebreo bíblico. Te adoramos y te bendecimos con todo nuestro corazón y encomendamos en tus manos nuestras vidas, Señor. Dios eterno, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bendito sea su nombre. Vamos entonces, queridos hermanos, vamos a iniciar con un breve repaso de lo que vimos la clase pasada. La clase pasada vimos 5 nuevas consonantes, la letra Aleph, cuyo valor es 1, y la letra Bet, cuyo valor es 2 y que simboliza y que es traducido como casa. Vimos la letra Shin, cuyo valor es de 300, la letra Ayin, cuyo valor es de 70, y la letra Nun, cuyo valor es de 50. La letra Nun Sofit, que es la final de esta letra de un vocablo, al final de un vocablo, y que se escribe como una Vav hacia abajo. Muy bien. También vimos nosotros la clase pasada, empezamos a ver lo que en hebreo se conoce como las nekudot, que son símbolos, señales que representan las vocales para aquellos que comenzamos, para los niños, para las personas que migran a Israel y aprenden el idioma. Una manera entonces de poder leer el hebreo de una manera sencilla. Y vamos a recordar entonces esas vocales que vimos la clase pasada. Tengo entonces aquí este cuadro que me resume entonces lo visto la clase pasada. Vimos que la letra A la podemos denotar de dos maneras, como una especie de T pequeña. Esta T pequeña no dimos el nombre la clase pasada, ya que la aprendimos, ya que repasamos, pues ahora le damos el nombre de Kamatz o Kametz. Kamatz o Kametz. La pronunciación es porque los sefaraditas y los eskenazi para la misma palabra la pronuncian de diferente manera, al igual que los israelitas, los del norte, del sur, como en México, a veces la pronunciación difiere un poco. Cuando se trata de una A en forma de una línea horizontal, a este símbolo se le conoce como pataj. Ya vimos aquí que esta letra, pues en general se puede ver como una letra A larga, mientras que esta es una A corta. Entonces, otra vez repetimos esta letra en forma de T, que simboliza la letra A, la vocal A de nosotros en español, se simboliza por una A larga que se llama Kametz o Kamatz. Y la línea horizontal se le conoce como Pataj y es una A corta. Para la letra E tenemos 3 diferentes señales o símbolos. El primero son 2 puntitos en forma horizontal y este símbolo se le conoce como Tzere. Tzere entonces es una E larga, pudiésemos señalar, que en la práctica a veces larga o corta no se notan así completamente, pero vamos a hacerlo de esta forma. Después la siguiente simbología para la vocal E son 2 puntitos arriba y uno abajo en forma como de un triángulo equilátero, pero al revés. Esos 3 puntitos se le conoce como segol. Segol, y es también representa una E corta.
E larga, E corta. Y finalmente dos puntitos, pero no en forma horizontal, sino en forma vertical, representan también la E, y a esta se le conoce como Sheva. Triangulitos, Segol, y dos puntitos horizontales, Tzere. Sheva, este símbolo, esta señal, Sheva, es una E corta. Esa es una E en general, ahí sí, corta, reducida, que por lo general la vamos a ver al inicio de algún vocablo hebreo. También aparece en la parte del medio. En la parte del medio a veces es silenciosa, no se escucha. Viene a ser muda, como es el caso de las otras letras. Aleph, la letra Ayin, la letra G. Son mudas. Así también es el caso de la Sheva en algunos vocablos que vamos a aprender más adelante. Para la vocal I tenemos el puntito abajo de una consonante, y ese puntito se le conoce como Hirik o Hirek, Hirik o Hirek, y entonces denota a la letra I, la fonética de la vocal I para nosotros en español. Continuamos con la letra O, y tengo tres maneras de representarla, dos que vimos la clase pasada y una que agregamos en este día. Cuando tenemos un puntito arriba de una consonante hebrea, a ese puntito se le conoce como Jolam o Jolem. Repito, Jolam o Jolem, y me representa la letra O en español. Cuando es una letra Vaf con un puntito arriba, se le conoce como Jolam Vaf o Jolem Vaf, y representa también la letra O. Y esta que ya la habíamos visto al inicio, que le conocimos como Kamatz o Kametz, y acá se llama Kamatz Katán, porque también esta se puede leer como una O en algunos vocablos como Kol o Jol. ¿Sí? Esta señal o este símbolo se va a leer, su pronunciación, su fonética va a ser como una O, pero ya también en su momento lo veremos. Y finalmente la letra U, con tres puntitos en forma descendente, de izquierda a derecha, me van a denotar la U, y se le conoce como kibutz o kubutz. Kibutz o kubutz, y me representa la letra U. O bien la letra Baf, con un puntito en medio del lado izquierdo, me representa también la letra U, y eso se le conoce, ese puntito en medio, como una shuruk o una shurek. Shuruk o shurek. Bien, entonces esos son los símbolos. Verán ustedes aquí, por ejemplo, que por qué se le pone Q y no K. Lo vamos a entender. Es una manera que nos va a ayudar a poder identificar las letras hebreas de una manera tal que nos va a facilitar su fonética. Aquí, si se dan cuenta, ¿por qué no se le puso nada más Pataj con J, sino JH? Es que hay dos J's en el alfabeto hebreo. Cuando hablemos de la JH, es una consonante diferente a la J solita, que también es otra consonante. Y así también con Shuruk o Hirik, aquí por qué no con una C o con una K, sino con la Q. También lo veremos más adelante cuando estudiemos las otras consonantes del alfabeto hebreo que nos faltan y empecemos a introducir nuevos vocablos en hebreos para poderlos leer, para poderlos entender. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Bien, así es entonces, este es un repaso de lo que aprendimos la clase pasada, pero ahora sí ya le pusimos nombres a estos símbolos, a estas señales que se les conoce como nekudot. Nekudot en plural, nikud en singular. Nikud es cada uno de estos símbolos. Nekudot son
el conjunto de todos estos símbolos para las vocales que no existen en el alfabeto hebreo y que son ayuda para poder leer. Resumimos, para la letra A tenemos entonces Kametz o Kamatz y Pataj. Tenemos Tzere, tenemos Segol, tenemos Sheba. Para la I tenemos Jirek. Para la O tenemos Jolem. Tenemos Jolem Baf y tenemos Kamatz Katan. Para la U tenemos Kibutz y tenemos aquí también Shurek o Shuruk. Son entonces esas letras que nos van a permitir leer, y en la clase del día de hoy queremos leer ya algunos vocablos en hebreo utilizando estos nekudot que acabamos de presentar. Bien, gracias a Dios. Entonces, eso vimos nosotros la clase pasada, ahora con un repaso, entendiendo un poquito mejor y dándole pues una mejor aplicación, un repaso para poderlo aplicar a lo que vamos a ver. De esta manera entonces vamos a recordar el primer vocablo que aprendimos la clase pasada. Recuerden que entonces en hebreo se lee ¿de dónde a dónde? De derecha a izquierda. Bien, acá tenemos entonces estos vocablos, y entonces leyendo de derecha a izquierda tenemos aquí Ana, Ana, que significa te ruego. Ana. Después aquí, ¿qué tenemos? El tetragramatón, que se lee como Adonai o Hashem. Ana, Adonai. Te ruego, oh Jehová. Te ruego, oh Jehová. Y luego dice Hoshia, Oshia, Oshia. Te ruego, oh Jehová, salva, na, salva ahora. Oshia, na, salva ahora. Y que vimos la clase pasada que corresponde estas dos últimas palabras, Oshia, na, al vocablo Osana, Osana, al hijo de David, que significa salva ahora. Te ruego, oh Jehová, salva ahora. Ana, Adonai, Oshia, na. Bien, eso lo aprendimos la clase pasada, y en la clase de hoy un poquito el enfoque es un enfoque aplicado para poder practicar lo que ya aprendimos, para poder empezar a leer ya algunos vocablos en hebreo. Entonces ahora los que siguen, en base a lo que ya aprendimos, fíjense lo que tenemos aquí. Tenemos la letra G, tenemos la letra Vav, la letra Shin, ¿y qué letra? La letra Ayin. G, Vav, Shin y Ayin. Y vamos a leer esta palabra. Esta palabra entonces, cuando tengo una Vav con un puntito arriba, acabamos de ver que se lee como la sílaba, como la vocal A, como la letra A. Entonces sería Jo, como en Joshia. Joshe, Joshe. Aquí tengo estos dos puntitos que representan a la letra E. Es el símbolo Tzere o She. Y acá tengo esta rayita en forma horizontal que me representa la A, Pataj. Oshea, Oshea. Y Oshea es el nombre bíblico para Oseas. Conocemos todos nosotros el libro de Oseas, en donde el profeta Oseas da algunas profecías. Esa profecía
de Oseas, por ejemplo, de Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, Oseas en hebreo se lee Oshea. Y fíjense entonces, todos estos vocablos que vamos a ver a esta hoja tienen relación con el vocablo Oshia, salva, Oshia. Todos estos vocablos tienen que ver con salvación, con el vocablo de salvación en español. Entonces tengo aquí, primeramente vuelvo a repetir, Oshea. Y entonces, como es hebreo bíblico, vamos a ver esta enseñanza de la palabra de nuestro Dios, que pues aparece en la Biblia. Y quiero invitarle aquí a que abra su escritura y busque en el libro de Números, en su capítulo número 13, versículo número 16. Repito, capítulo 13, versículo número 16, y me voy a permitir leer. Dice: estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y fíjense lo que dice: y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Ok, a ver cómo está eso. Oseas, hijo de Nun. ¿No aprendimos la clase pasada que el hijo de Nun era Josué? Ah, sí, es cierto. Pero antes de que se llamase Josué, él se llamaba Oseas. Y Moisés le cambió el nombre. Oseas, ¿sí?, se lo cambió a Josué. Y bueno, pues ya aquí lo dice este texto de Números 13:16. Pero ahora entonces, conforme al hebreo, nosotros ya vamos a poder entender un poquito mejor, escudriñar las escrituras, profundizar en la palabra. A ver, de Oseas se lo cambió a Josué, ¿y eso tiene algún significado? Vimos que Oshia significa salva. Oshea entonces está asociado a la salvación y significa en este caso salvación o salvador o liberador. Ese es el nombre el significado de Oshea. El significado del nombre de Oshea es entonces salvación, salvador, liberador, libertador. Y entonces se lo cambia a Moisés y se lo cambia a Josué. ¿Y cómo se dice Josué en hebreo? Vamos entonces a ver el siguiente vocablo para que lo lea usted. Y el vocablo entonces para Josué en hebreo, fíjense, aparece aquí. La letra Yod, tengo la letra Yod, y a la letra, abajo de la letra Yod, tengo una Sheva. Esos dos puntitos que se leen como una E corta. Ye. Acuérdense que la Yod se lee como una I, Ye. Luego viene la letra G, ¿sí?, y viene una Vav con el puntito. Entonces es, como estas mudas, sería Yejo. Después viene la letra Shin, que se lee como Sh de Shalom, con tres puntitos que refieren a la letra U. Yeho, Shu. Después la Ayin, que es muda, pero abajo tiene la línea horizontal, que representa la letra A. Yehoshua. Entonces, el nombre para Josué es Yehoshua. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? Moshe, que bueno, después veremos cómo se escribe. Pues lo que hizo Moshe fue cambiarle el nombre al hijo de Nun, de Oshea a Yehoshua. Ay, caray. Se lo cambió de Oshea a Yehoshua. Oshea, que significa salvación, salvador, liberador, libertador. Y Yehoshua. Ok, entonces si nos damos cuenta, para el nombre de Yehoshua,
podemos ver que le agrega la letra Yod al nombre de Oseas, y entonces al agregarle la letra Yod, pues entonces se lee como Ya. Ya vimos el nombre de Ya, el nombre, uno de los títulos de nuestro Dios, Ya. Aleluya. Ya, el nombre de Ya, que por lo general en nuestras congregaciones lo traducimos como Jehová, o que está en las Biblias como Ja, es Ya. Y entonces, ¿qué significa esto? Que al poner el nombre de Yehoshua, se traduce entonces ahora como que Ya, como que Jehová salva. Ya, Joshia, Ya, Joshia, Jehová salva. Ya, Joshia, se agrupan los dos vocablos y entonces forman la palabra Yehoshua. Ya, Joshia, se agrupan y forman el vocablo Yehoshua, que significa Jehová salva o Jehová salvará. Es decir, el nombre se cambia para darle el lugar a Dios, para hacer ver que el que salva es Dios. Podemos hablar de la salvación, que bueno, es muy importante, pero aquí damos el lugar a nuestro Dios, y al decir Jehová o Ya salva, entonces el nombre del hijo de Nun cobra una diferente dimensión. De Oseas pasa a Yehoshua. Y entonces ahí entendemos ya nosotros el por qué hubo ese cambio de nombre por parte de Moisés. No fue una ocurrencia, sino que al decir Moisés, ahora tu nombre es Yehoshua, es decir, Jehová salva, lo que está señalando ahora es que en su ministerio, en su actuar, iba a ser como lo que es un hijo de Nun, un hijo de la unción, un hijo ungido con el poder de Dios. ¿Y por qué ungido con el poder de Dios? Porque en su nombre dice, Dios salvará. Es decir, no Él, sino es Dios. No es nuestro pensamiento humanista. Nosotros no salvamos nada. Ni una mosquita salvamos. El que salva es el Todopoderoso. Nosotros somos simples instrumentos. Por eso las cosas que hacemos siempre van a ser con la dirección de su Santo y Precioso Espíritu. Y quien va a sanar, quien va a salvar, quien va a restaurar, quien va a levantar, es el Señor. Es su Espíritu. Es Ya. Es el Eterno con su poder. Entendamos esta verdad maravillosa. Nosotros, separados de Dios, nada podemos hacer. Nuestras ideas humanistas y nuestras ocurrencias que querramos serán buenas, pero estaremos construyendo sobre la arena. Necesitamos siempre la unción de Dios para que el Señor se manifieste, para que el Señor restaure, para que el Señor salve, para que el Señor levante. Bendito sea su nombre. Luego entonces hemos entendido ya y podemos ya leer esos dos nombres. Entonces repasemos este nombre que dice Oshea, Yehoshua. Muy bien. Y ahora acá tenemos en el cuarto renglón, vamos a leer, a ver, le voy a dar oportunidad para que usted pueda leerlo por sí mismo. Fíjense, aquí está la letra Yod, aquí está la Sheba, la letra Shin con su puntito en la parte derecha. Tengo aquí la letra Vav con un puntito en medio. Acuérdense que me representa la letra Ayin muda con una línea horizontal y la letra G muda. ¿Cómo lee usted aquí? Léalo. Bien, lo que se lee ahí es Yeshua, Yeshua, Yeshua. La letra Yod con la letra Shin, la letra Vav con el puntito que representa la U, la vocal A.
y la letra G, que es muda y que, como lo voy a ver, me ayuda para que la pronunciación sea al final, para que el acento sea al final. Yeshua. ¿Y qué significa Yeshua? Yeshua significa salvación. Yeshua significa victoria. Cuando nosotros entendemos los vocablos bíblicos y consultamos al hebreo y leemos entonces ahí el texto bíblico comparado con nuestra Biblia en español, entonces podemos darle también estos otros significados para poder entender. Fíjense entonces, por ejemplo, si vemos nosotros en el libro de Proverbios, en su capítulo número 21, versículo número 31, ahí nos podemos dar cuenta de uno de los significados de Yeshua, que aquí es una variación, es Teshua. En Proverbios 21:31 dice: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Mas Jehová es el que da la victoria. Otra vez, hermanos, qué importante es conocer la Biblia y conocer el hebreo, porque nos revela su verdad. Aquí nos dice primeramente en este versículo que no es el caballo, no es la fuerza, no es el ejército, no son nuestras ideas, nuestras filosofías humanas los que nos van a dar la salvación y la victoria. Es Jehová, es el Señor, es su preciosa unción. Bendito sea su nombre. La segunda parte me dice: mas Jehová es el que da la victoria. Y aquí la victoria es Teshua. Teshua. Es decir, mas Jehová es el que da la salvación. Hay unas Biblias que lo traducen como la salvación. Entonces, Yeshua, Teshua, significa salvación, significa la victoria. Cuando nos dice entonces la palabra, por ejemplo, Jehová salva, significa también es que Jehová da la victoria. Es otra interpretación, entonces también importante. En muchas ocasiones el vocablo victoria para un texto me permite entenderlo mejor. Él es el que nos da la victoria para las luchas que a veces nosotros tenemos. Dependamos entonces del Eterno. Él nos va a dar la salvación, Él nos va a dar la victoria. Ok, entonces entendemos ahí el concepto de Yeshua. Ahora, por otra parte, dense cuenta aquí en el cuarto renglón que este vocablo y este son el mismo, con la diferencia que el primero tiene la consonante G, mientras que en este no tenemos la consonante G y se lee como Yeshua. Yeshua. Aquí se lee como Yeshua y aquí como Yeshua. Y Yeshua es lo que algunos exégetas y muchos dicen que es el nombre que corresponde a nuestro Señor Jesús. Jesús en hebreo o en arameo es Yeshua. Yeshua, que significa Salvador, que significa victorioso. Yeshua. ¿Y ese nombre no aparece en el Antiguo Testamento? Sí aparece en el Antiguo Testamento. Busquen ustedes en el libro de Esdras, en su capítulo número 3, en su versículo número 2, y ahí leemos nosotros lo siguiente. Dice: entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac. Jesúa. Fíjense que ahí aparece como Jesúa, pero en hebreo es Yeshua. Acuérdense que la J es la traducción de la letra Yod o Yud en hebreo. Entonces en lugar de J sería Yeshua. Pero también la S traducida, en este caso en la fonética nuestra de español, es S, pero en realidad es la traducción del vocablo Shin, de la letra Shin. Entonces sería, en lugar de Jesúa, sería Yeshua. ¿Sí? Aparece aquí entonces y su significado, su traducción es Salvador. Ok, entonces
Todos estos vocablos que estamos viendo están asociados a la salvación, al verbo salvar, al verbo tener la victoria, al sustantivo victorioso. Y ya vimos entonces que de Osea se cambió el nombre a Yehoshua. Aquí tenemos Yeshua, que es salvación, victoria, y el nombre de Jesús nuestro Señor, Yeshua. Después aquí tenemos este vocablo que ya conocemos, Yod con G, que es ya, aleluya, ya, ja. Y acá me dice que ja, que ya o que Jehová, Yish-i. Fíjense, a ver, acá dice Yish-i. Yish-i o Ish-i. Ish-i. Yish-i. ¿Y qué significa Yish-i? ¿Sí? Mi Salvador. Jehová es mi Salvador. O Jehová es mi salvación. Adonai Ish-i. El Señor es mi salvación. Adonai Yishi. ¿Y dónde aparece este vocablo de Yishi? Vamos a ver, busque usted en su capítulo número 18 de Salmos, el versículo número 46. Repito, libro de los Salmos, capítulo número 18, versículo número 46. Y dice así: viva Jehová, y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Es entonces, Yishi significa mi salvación. No salvación, sino mi salvación. Cuando nosotros en los vocablos hebreos, en los sustantivos, al final le agregamos la letra Yod, esto lo convierte en un adjetivo posesivo. En el adjetivo posesivo mi, Yish-i es con la letra Yod agregada al final, viene a leerse como mi salvación. Avdi, que termina con la letra Yod, sería mi siervo. Vocablos entonces que terminen con la letra Yod se deben de leer utilizando el artículo, el adjetivo posesivo mi. Entonces aquí ya, Yish-i, Jehová es mi salvación. Jehová es mi salvación. Tenemos también este otro texto de el libro de los Salmos, capítulo 18, versículo número 2. Adonai Hiski. Adonai Hiski. Jehová, mi fortaleza. Hazak. Pero si a Hazak, que lo vamos a estudiar después, que significa fortalecer, le pongo la Yod, se convierte en Hiski. Y entonces se lee como Jehová mi fortaleza, Jehová mi fortalecedor. Bendito sea su nombre. Y finalmente, el último vocablo que está asociado, todos estos, al verbo yasha, yasha, que es salvar. Tengo este siguiente vocablo que, a ver, otra vez, léanlo ustedes, léanlo de tal manera que tengan que se den su tiempo. Tengo otra vez la letra Yod al principio con una Sheba, dos puntitos hacia abajo, la letra Shin, otra vez la letra Ayin con una Sheba que viene a ser muda, otra vez la letra Yod con esta letra Kametz que me representa la A, la letra G y la letra Vav con un puntito en medio que representa la vocal U. Y entonces, ¿cómo se lee? Yesha, Yahu. Yesha. Acá no se lee, muda. Esta es en silencio, esta Sheba es silenciosa en esta parte. Yesha, Yahu. Yesha, Yahu. Repito,
Yeshayahu. ¿Y saben qué es Yeshayahu? Es Isaías. Isaías en hebreo es Yeshayahu. ¿Y qué significa Yeshayahu? Significa que ya es salvación. Que ja es salvación. Que ya salva. Que Jehová es el que salva. Entonces, de esta manera, gracias a Dios, algunos de ustedes entonces están empezando ya a leer en hebreo con las consonantes que hemos visto y con estas ayudas que se llaman nekudot, para poder leer las vocales que no existen en hebreo. Entonces nos permite ya poder leer estos vocablos. Muy bien, pero en base ya a las consonantes que hemos visto, ahora vamos a ver otras consonantes que ya no estén asociadas al verbo yasha, que es salvar. Y pasamos entonces a nuestros siguientes ejemplos. Y en estos ejemplos entonces vamos a comenzar nosotros con el primer vocablo que se encuentra en la parte de arriba. Tengo esta primera letra. ¿Qué letra es? Es la letra Bet. Bet, cuya fonética es B de bueno en español. Fíjense que tiene un puntito en medio, entonces se debe de pronunciar la B con énfasis. B. Bien. Después tiene aquí un puntito que es entonces, me representa a la vocal I. Tengo la letra Yod, que combinada con la I que tengo aquí, se lee entonces como Vi. Luego esta tercera letra, ¿qué letra es? Es la letra Nun. La letra Nun, que viene a ser la letra N en español. Y abajo tengo una Kametz o Kamatz, que me representa una vocal A larga. Y finalmente tengo la letra G, que es muda. Por lo tanto, ¿cómo se lee? Vina. Vina. Tengo el vocablo hebreo vina. ¿Y qué significa vina? Vina significa discernimiento. Puede escribirlo usted ahí. Vina significa discernimiento, inteligencia, entendimiento. Todo eso entonces es el significado de Biná, que podemos nosotros encontrarlo en una gran cantidad de textos bíblicos, muchos de ellos en Proverbios, y que también nos revela un entendimiento para poderlo diferenciar de Jochma, que es sabiduría. Sabiduría y Biná por arriba de la sabiduría. El discernimiento, el entendimiento, la inteligencia está por arriba de Jochma, pero eso pues ya lo veremos en su momento, en su tiempo, si el Señor nos lo permite. Por lo pronto entonces tenemos este vocablo de discernimiento y de inteligencia, de entendimiento, Biná, muy hermoso, con muchas enseñanzas profundas en el libro de Proverbios. Y de ese vocablo Biná se deriva la siguiente palabra, el siguiente vocablo hebreo. A ver, entonces léalo usted. Lea usted ese siguiente vocablo, que sería la letra G con esta línea horizontal. Acá tengo la letra Bet, la letra Yod, la letra Nun, la letra Nun y la letra Yod. Aquí tengo una Jirek, tengo aquí una Tzere y tengo nuevamente aquí una Jirek. Léalo usted entonces. ¿Qué me dice aquí? Me dice Ha Vi Ne Ni.
Javineni. Javineni o Avineni, como quiera. Avineni o Javineni. Una G muy ligera salida de aquí de la garganta. Javineni o Avineni, que deriva de Biná. Y Avineni, que significa dame discernimiento, dame entendimiento. Fíjense aquí cómo el salmista en 6 veces, en 6 versículos del Salmo 119, pone este vocablo Avineni, Avineni, en 6 ocasiones. Es como una súplica, es como decirle, por favor te ruego, Señor, dame discernimiento, dame entendimiento, dame inteligencia, Avineni. Y necesitamos, hermanos, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, necesitamos discernimiento por parte del Señor. Cuán importante es que la iglesia de Dios tenga los dones espirituales. Es a lo que nosotros como hijos de Dios nos tenemos que enfocar, a tener, a buscar los dones espirituales del Señor con todo nuestro corazón. Vemos, hermanos, que se está presentando ya, se están conjugando todo una mezcla de factores para el escenario, para preparar el escenario para el anticristo. Y necesitamos el don de discernimiento, el don de Biná, para poder identificar al mentiroso, al engañador, a la serpiente antigua que engaña. Y necesitamos ese don de parte de nuestro Dios para poder identificar lo que está siendo mentira. Lo que está sucediendo actualmente en el planeta, ¿es algo orquestado? ¿Es un engaño? ¿O realmente es una epidemia? Se necesitan hijos de Dios con estos dones, con el don de discernimiento que pueda identificar. Es algo, hermanos, que hace muchos años existía en nuestra iglesia y existe porque conozco hermanos, gracias a Dios, que tienen este don de discernimiento. Pero así como el don de discernimiento, el don de Biná, lo necesitamos los otros dones. Y ya simplemente busque usted en su casa estos versículos del Salmo 119. Lo va a encontrar en el versículo 27, en el versículo 34, 73, 125, 144 y 169. Léalo con calma. Se traduce ahí como entendimiento por lo general. Dame entendimiento, dame inteligencia, dame discernimiento. Y fíjense que ese discernimiento es conforme a su palabra. Vivifícame conforme a tu palabra. Muy bien. También tenemos este tercer vocablo. Que entonces ustedes lo pueden también leer. ¿Qué dice este vocablo? A ver, léanlo. Primera consonante, la consonante G, con una jirek o jirik. Después la letra nun y la letra yod. Con una sheva, que no es silenciosa. Otra vez jirek. ¿Qué dice, hermano? Ineni. Ineni o hineni, como usted quiera. Ineni o hineni. ¿Y qué habíamos dicho que era ineni o hineni? Nada más les había hablado de la fonética. Ineni, hineni. Ahora ya lo podemos leer. Hineni. ¿Que aparece en qué versículo? A ver, ¿recuerdan? ¿Alguien lo recuerda? Isaías 6:8. Heme aquí. Ineni. Y luego la segunda parte, envíame a mí. Eso no lo vemos todavía, pero la primera parte, heme aquí, aquí está, ineni. Es el siguiente vocablo que ya podemos leer, porque ya conocemos las consonantes hebreas que hasta ahora hemos visto, juntamente con las vocales. Muy bien. Y seguimos con la cuarta palabra. La cuarta palabra,
que la encontramos con una primera consonante. ¿Cuál es esta consonante? La primera, la Aleph. Es la letra Aleph. Después, la letra o consonante Bet. Y después, la Nun Sofit. La Nun, pero ahora aparece al final, ya no aparece en medio. Aparece al final del vocablo y por lo tanto es como una Baf alargada. Esa es la Nun Sofit. Sofit de terminación. Y tenemos aquí para la letra Aleph y la letra Bet este triangulito de puntos, como un triángulo equilátero hacia el revés, que es la Nikud Segol, y que se lee como E. Entonces, ¿qué sería? Eben. 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 Ebenezer. Eben. Ya puede leer usted entonces, si su congregación se llama Ebenezer. Fíjense, ya saben ustedes cómo se escribe, con una letra Aleph, letra Bet y con una Nun Sofit. Se lee Eben, que significa piedra, que significa roca, que significa peña. Eben. Bendito sea nuestro Señor, alabado sea su nombre. Es nuestro cuarto vocablo de esta siguiente parte. Seguimos con el quinto vocablo. Quinto vocablo. A ver. Primera consonante, la letra Yod. Segunda, la letra Vav con un puntito arriba. La siguiente, la consonante Nun con la Kametz o Kamatz. Y finalmente, la consonante He. ¿Cómo se lee entonces? ¿Cómo lo lee? ¿Qué dice? Yona. 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 ¿Y qué es Yona? Es el nombre hebreo para Jonás. Yona. Y ya dijimos qué significaba Yona. ¿Qué significaba Yona? Paloma, que es un símbolo del Espíritu Santo. Yona. Es Jonás. Ya sabemos entonces también leerlo. Sabemos leer Jonás en hebreo. Yona. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya. Y finalmente, el último vocablo de esta parte que tenemos en esta tarde empieza con la letra Aleph, la letra Yod, con un puntito que significa que se pronuncia enfáticamente, la letra Vav y la letra Bet. ¿Y cómo se lee? ¿Qué se lee? Yov. 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 ¿Qué es el nombre para Jov? El nombre para Jov es Yov, que significa despreciado, odiado. Es lo que comentan algunos exégetas por la raíz de la que, porque hay una raíz para Yov que se deriva de un verbo que es precisamente eso de despreciar, de hacer un lado. Y entonces vuelvo a repetir, se lee como Iyov. Le damos gracias a Dios, gracias al Señor por permitirnos leer en hebreo, nuestros primeros vocablos en hebreo. Ya los entonces empezamos a leer gracias al Señor. Y esto solamente es con las consonantes que hemos visto hasta ahorita. Nos faltan otras consonantes. Para la cuarta clase vamos a abordar otras consonantes, pero por lo pronto pues le damos gracias al Señor porque algunos vocablos importantes como peña, piedra, como lo es Yov, como lo es discernimiento, ya los hemos podido leer. Y finalmente, y para terminar nuestra tercera clase del día de hoy,
quiero también expresarles otros textos hermosos que tenemos en las Sagradas Escrituras y que conocemos y que contienen el vocablo Oshia. Oshia, ¿qué significa Oshia? Salva. Oshia na, salva ahora. Oshia. Y vimos la clase pasada que aparecía el primer vocablo en el Salmo 28:9. Ve ahora, abra su Biblia y busque el vocablo que aparece en el Salmo 26. Busquemos Salmo, capítulo número 20, versículo número 6. Y ahí me dice, leyendo este texto, dice: ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Salva a su ungido. Ahí aparece el vocablo Oshia. Oshia. Otro texto que también conocemos es el 9, el Salmo 20, muy hermoso este salmo que algunos lo saben de memoria. El último versículo que me dice: salva Jehová. ¿Sí? Salva Jehová. Oshia, otra vez, Oshia, me aparece Oshia, nuevamente el vocablo que aprendimos la clase pasada. Salmo 34, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Y salva a los contritos de espíritu. ¿Sí? A los que tienen heridas, a los que han sufrido. Oshia, otra vez, Oshia, se vuelve a repetir, Oshia. Fíjense entonces, ese vocablo aparece en muchos textos en la palabra de Dios, y entonces voy presentando estos textos con el propósito de que nos motive, nos aliente lo que el Señor nos está dando para poder seguir profundizando y para poder seguir cobrando ánimo para aprender esta lengua santa, esta lengua con la cual fueron hechos los cielos y la tierra. Y finalmente vámonos al Salmo 60, versículo número 5. Salmo 60, versículo número 5, nos dice: para que se libren tus amados, salva con tu diestra, salva con tu mano derecha. Un ruego, salva con tu mano derecha, con tu diestra. Oshia, y otra vez Oshia. Bendito sea nuestro Dios. Le damos gracias al Señor, entonces, porque pues a través de esta clase hemos aplicado ese conocimiento que usted ha adquirido, que se ha esforzado. Gracias a Dios por ese esfuerzo. Continúe, porque esto es solamente el inicio, esto es solamente el principio. Cuando empecemos a leer otras palabras en hebreo, cuando podamos profundizar acerca de los secretos espirituales que guardan de la connotación, nos daremos cuenta de las enseñanzas profundas de nuestro Dios que tanto nos ama y que nos hacen ver, nos hacen entender, nos llevan al temor de Dios, nos hacen comprender la importancia de vivir en santidad, de buscar su unción, de estar en su comunión, de entender ese versículo del Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo, y cuya traducción literal viene a ser el que se sienta en lo secreto de Dios para profundizar sus vocablos, para profundizar su enseñanza, para vincularla con el libro de los profetas, con las escrituras, con el Pentateuco. Entonces es un conocimiento que nos lleva al temor de Dios, pero que también nos permite recibir esa unción poderosa de nuestro Señor. Así que, amados hermanos, ánimo. Les invito también a que inviten a sus jóvenes, a sus adolescentes, a sus hijos, que de una manera sencilla puedan ustedes explicarles, que los motiven, los alienten para el hebreo, que va a ser una bendición maravillosa para sus vidas, para el ejercicio de sus ministerios. Así que terminamos esta clase, amados hermanos, dándole gracias a Dios, dándole gracias al Eterno, a nuestro Rey, a nuestro Señor, por todas sus bondades, por su gracia y por su misericordia. Dios bendito y Dios de misericordia, te damos gracias con todo nuestro corazón. Gracias por esta tercera clase de hebreo bíblico. Gracias por todos
tus hijos, por sus vidas. Dales discernimiento, Señor mío, dales entendimiento. Usa sus vidas para la honra y gloria de tu nombre, Señor. Y que estas clases, Señor, de hebreo nos permitan tomarnos más fuerte de tu mano, Señor Jesucristo. Nos conduzcan a estudiar tu palabra, a doblar nuestras rodillas en el jardín de la oración, a buscar con todo nuestro corazón que seamos hijos de Nun, hijos de la unción. Señor bendito, que podamos entender el significado de ser cristiano. Es ser ungido, es ser un hijo tuyo, ungido con tu poder. Dios bondadoso, confiamos en tu palabra. Confiamos, Señor eterno, en tus enseñanzas, en tus mandamientos. Señor, te entregamos, Padre bendito, Señor, toda nuestra sabiduría humana, Señor. Renunciamos a las filosofías humanas que quieran regir nuestras vidas. El único que puede regir nuestras vidas eres tú, con tu santo y precioso Espíritu. Bendecimos y alabamos tu nombre con todo nuestro corazón, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, el Mesías, el Señor. Amén. Amén y amén. En hebreo, amén ve amén. Dios con ustedes. En mi muro les haré llegar la hora en que nos veremos para la sesión de preguntas y respuestas de esta tercera clase de hebreo bíblico. Shalom, Dios con ustedes.